Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo programa ya metidos en este final del primer mes del año. Hace muy poquito estábamos todavía celebrando con los villancicos la Navidad y ya estamos abocados a vivir pues intensamente el segundo mes casi de este año de la esperanza. Tenemos un programa hoy interesante, creo yo, con un amigo de Totana, con Rafael, ¿no? Rafael Ostench, o Rafa Ostench te conocen, pero para decir total, Rafael Ostench Arnau, totanero, aunque ha vivido también en Almería un tiempo. Bueno, y, sí, y luego por estudio también en Granada. Ahora fuera, sí. He estado trabajando con la base de operaciones puesta en Totana. De pequeñito y de, digamos, la infancia y la adolescencia la pasamos en Vélez Rubio, en la policía de Almería, porque mi padre trabajaba allí en el instituto, era profesor en el instituto, aunque todos los fines de semana regresábamos a Totana y la vinculación siempre ha sido pues muy grande con mi ciudad, con Totana. Navidad bien. Navidad muy bien, gracias. Y la fiesta de la Santa también, y la romería de bajada y de subida, pues masiva y como siempre. Sí, es una de las romerías del Levante español que tiene y congrega. Hace escasos 15 días que subíais con la Santa, sí, de nuevo al santuario, a la Santa, que además lo conoces bien porque durante ¿cuántos años has sido miembro del patronato del He sido 8 años, he tenido el privilegio de ser mayordomo de la Fundación de la Santa, y entonces, bueno, pues aunque la vinculación es histórica, porque en la familia ha habido ya 5 mayordomos, desde finales del siglo XV que empiezan las mayordomías hasta ahora, pero bueno, pues se vive con más intensidad, y siempre pensando, fíjate qué cosa más curiosa, en el sitio que le quitas a alguien. Cuando uno ocupa un cargo, dice, este enorme privilegio de poder representar pues a los eulalienses de mi ciudad y del entorno, cuando llega un momento determinado ya digo, yo creo que ya está bien y tenemos que dejarle el privilegio a... ¿Cuánto tiempo? 8 años. Yo he estado 8 años. ¿Y cuántos sois en el patronato? ¿O? El patronato actualmente está configurado por un mayordomo, y después hay 4 representantes de la diócesis, de la iglesia de Cartagena, y 4 de la, digamos, en representación de la ciudad de Totana. De la diócesis de Cartagena, el párroco de Santiago, igual que del ayuntamiento del alcalde, y después 3 patronos nombrados por la diócesis y 3 nombrados por el ayuntamiento. Con lo cual tú como mayordomo estás un poco coordinando toda esa tarea, o por lo menos llevar adelante todos los cultos, la celebración, cultos y el honor a esta niña mártir. Sí. Realmente durante un tiempo eres la cara visible de ese patronato, ¿no? Y realmente lo que haces es seguir las instrucciones que de alguna forma pues se van generando en ese entorno. Con lo cual, por eso te preguntaba yo de lo de la romería de subida, de bajada y con toda la celebración. Ciertamente para mí es un lugar muy querido, Totana de principio, pero de un modo especial la Santa, donde hemos celebrado muchas celebraciones, y es un sitio espléndido de oración y de excursión, digamos con jóvenes especialmente. Hemos hecho senderismo por allí, hemos estado en el Pinito, arriba, al Corazón de Jesús, también de todo ese camino. Y ciertamente el santuario pues es bellísimo, y cuando uno conoce la historia de Santa Eulalia, como la de todos los santos, pues llena un poquito más. Muy bien, pues sitúanos, tú naces en el año 58. Yo nací en el 58, el día de la Virgen del Rosario. Buen día. Un día magnífico. Y bueno, pues soy el segundo de una familia que forma en ese momento el matrimonio de Rafael Ostench Ramírez y Luisa Rosa Arnau de Cuadros. Y ahí estoy con mi hermana, María Manuela, y el de al lado soy yo. Entonces tuvimos después otra hermana más pequeña que falleció siendo un bebé. Y bueno, pues una infancia muy feliz con mis padres. Yo me he sentido siempre un privilegiado en todos los sentidos. En el sentido familiar, el primero, en el que me descubro, ya digo, en una familia que me quiere. Mi padre, por desgracia, ya no conocía a mis abuelos por parte paterna, pero por parte de mi madre, por parte materna, pues una familia extraordinaria con nueve. Mi madre era la mayor de 9 hermanos, ¿no? La mayor de 9. La mayor de 9, entonces con unas vivencias extraordinarias. Ahí estoy, entre otros, con mis abuelos, ¿no? Está mi abuela entre mis padres y detrás se ve a mi abuelo José María. De esa familia de 9 hay también una religiosa. Hemos tenido la bendición del Señor, que tuvimos, porque falleció ya desgraciadamente
efectivamente, mi tía Josefina, que era hermana blanca, estuvo en Argelia hasta que echaron a los europeos de Argelia, y ella después lo único que quería era volver a África, como les pasa yo creo que a todos los misioneros. Se sienten del lugar donde... Exactamente. Como y dice entonces, aquello, como en la frase, dice uno no es donde nace, sino donde pase. Donde pase, exactamente. Y un religioso es donde vive el amor y la entrega. Entonces ella después regresó a Bamako, a Mali, a África Occidental, y cuando ya le detectaron un problema físico importante, un tumor en la cabeza, pues tuvo que venirse y estaba en la casa de ella en Madrid, pero siempre, incluso pues lamentando dentro de la enfermedad el no poder regresar, ¿no? Y el pequeño también de esa familia pues fue misionero seglar en Yurimague, en Perú, mi tío Alberto, que falleció también. Y por parte de mi padre, también un tío de mi padre era sacerdote diocesano, el presbítero Ramírez, Andrés Benito Ramírez Zamora. Es decir, que la realidad de la fe en tu casa, tú la has vivido como algo natural desde pequeño. Bueno, la celebración de la Eucaristía, el rezo del rosario, la oración y la bendición de la mesa. Yo a veces digo que no he tenido la suerte de descubrir al Señor. O sea, yo no sé cuándo lo descubro. Es decir, ha estado siempre extraordinariamente presente en mi vida. Al punto que los primeros recuerdos que tengo yo de mí mismo como persona, es decir, si yo me puedo retrotraer, son dos fundamentalmente. Uno, rezando el rosario en casa de mi abuelo José María con todos sus hijos, mi madre y mi padre y mi hermana y yo, todos rezando el rosario antes de comer. Siempre se rezaba, que cuando se comía en casa del abuelo, siempre se rezaba el rosario antes de comer. Casi ni hablabas entonces. No llegaba, estaba en una silla y no llegaba con los pies al suelo, pero me acuerdo perfectamente. Ahí es curioso que tenga datos de este tipo, ¿no? Y además, mi abuelo tenía la máxima, al ser tantos hijos, pues si alguno se despistaba y no llegaba a la hora del rosario, no comía. Es decir, la máxima era el aperitivo. Sí, la máxima que había en aquella casa. Y después otro recuerdo que tengo también de pequeño es en la parroquia de Nuestra Señora de las Tres Marías, en nuestros queridos capuchinos, que es la que me correspondía a mí por la cercanía que hemos tenido con ella físicamente en Totana, y era pues donde hice la primera comunión y tal. Y anteriormente yo me recuerdo con mi padre y exactamente en la capilla donde estamos en la celebración de la Eucaristía. Son los primeros recuerdos, incluso antes que mi comunión, y yo la primera comunión la hice con 5 años y medio. Por las combinaciones aquellas que había que tenías que hacerla con tu hermana. Como mi hermana tenía ya 7, me tocaba hacerla. Tú te adelantaste, yo era el primero, pues tuve que esperarme a mi hermano. Al siguiente. Efectivamente. Total, que vives una fe religiosa desde el principio, como tú dices, no descubriste a Dios porque de algún modo estaba en casa de siempre. Y claro, la gente religiosa viviéndolo. Y cuando llega el momento de estudiar, haces los estudios, como dices, tu padre era profesor en Vélez Rubio, y ahí tienes la adolescencia, pero casi todos los fines de semana comentabas de nuevo, entonces tenías grupos de amigos en un sitio de colegio. Y en el instituto tenía un grupo de compañeros. Además yo, curiosamente, a pesar de ser externo, porque mis padres vivían allí, teníamos una casa allí, yo a los estudios que asistía y con quien me relacionaba era con los internos, porque había un colegio menor diocesano de la diócesis de Almería, y entonces yo iba a los estudios con ellos, a las permanencias con ellos, convivía con ellos, y de hecho ahora tenemos un grupo de los amigos que los compañeros de aquellos años del instituto, ¿no? Pues que nos reunimos, intentamos reunirnos todos los años, y con los que me reúno es con los internos del colegio, del colegio menor. Con los que se vivían no en el ambiente de estudio, sino en el día a día. Sí, el colegio menor Cristo Rey se llamaba. Y después cuando iba a Totana, pues lógicamente los ejercicios propios de la condición y de la edad, es decir, monaguillo, campanero, ejercicios espirituales y mucha convivencia con los capuchinos, ya digo, con toda aquella generación que había del padre Jesús Madrid, del padre Aniorte, del padre Grisóstomo, en fin, pues mucha convivencia. Yo ya he conocido a los últimos, el padre Pedro y... Sí, el padre Pedro es actualmente el que ahí está todavía. Muy bien. Llega el momento de estudiar. ¿Cuándo conoces a tu mujer?
Bueno, ¿La pues, conoces antes de estudiar, después en la no, universidad? a mi estando... mujer la conozco muy tarde, es decir, pero bueno, digamos que uno no planifica su vida, la vida te va guiando por un sitio y por otro. Y el Señor me estuvo guardando ese regalo hasta muy tarde. Yo me casé ya con 37 años, ¿no? Entonces, ya digo que en algún momento incluso se pensaba uno, y bueno, pues ya vendrá si tiene que venir, ¿no? Pero ya digo que mereció la pena la espera, porque me regaló el Señor también una compañera de viaje que mejor no podía haber elegido para mí. Psicóloga, ¿no? Psicóloga. Que ya psicóloga y sobre todo que trabaja con el mundo de la gerontología, de los mayores, que es muy necesario hoy día porque vamos creciendo y vamos avanzando y la expectativa de vida va aumentando. Claro, a mí me viene muy bien además en lo personal, ¿no? Tenerla en casa, ¿no? Es condescendiente conmigo, ¿no? Tenéis un hijo, Alejandro. Sí, Alejandro. Que ya es mayor, ya está... Sí, está ahora con los másteres, él es ingeniero informático y está haciendo ahora un máster de ciberseguridad y bueno, pues en casa también. Y bueno, pues otra bendición del Señor. Lo de informática porque te siguió a ti, porque tú no vas a ser informático. Cuéntanos que es interesante. Yo empecé a estudiar arquitectura técnica, aparejadores se llamaba antes, ¿no? Empecé a estudiar arquitectura técnica, pues condicionado de alguna forma porque unos amigos iban a Granada, yo no tenía claro lo que hacer y de pronto pues mi amigo Eduardo Cabeza y mi amigo Salvador Aledo, que por cierto está aquí de vicerrector en la Facultad de Ingeniería de la Construcción, pues me comentaron que se iban a Granada, y digo, pues me voy con vosotros, ¿no? Me matriculo y tal, y bueno, pues yo estoy el primer año y después un día bajando hacia donde residía, en Granada, la Facultad de Ciencias está pegada a la Facultad de Informática, o estaba entonces, ahora están, supongo, en el Campus Nuevo, en la Cartuja. Y al bajar de pronto vi un montón de gente allí que no sabía lo que hacía y estaban en una cola esperando, y ¿esto qué es? Y ya me comentaron que estaban esperando para comprobar unas tarjetas perforadas, ¿no?, de las que se usaban entonces, dice, son pues programas que se hacen a través de unas codificaciones y aquello me llamó la atención, y de llamarme la atención ha sido pues mi medio de vida durante 35 o 37 años. ¿Te pasaste a la informática? Sí, nada, dejé todo aquello y entonces empecé a trabajar en ese ámbito, como además autoformándome, ¿no?, porque no había prácticamente lugares donde hacerlo y bueno, ya me enganché a través de eso, al final con el tema de la formación. Y curiosamente, casi que rizo el rizo, porque acabé dando clases fundamentalmente de CAD/CAM/CAE y de diseño gráfico, es decir, de sistemas de ingeniería, diseño y fabricación asistida por ordenador, que de alguna forma estaban relacionados con aquellos primeros estudios. Con lo que empezaste haciendo. ¿Y ya estás jubilado o qué? Soy pensionista por incapacidad laboral permanente. Pues últimamente, porque también has tenido ya las goteras de que el Señor te ha bendecido en los últimos años, sí, con un par de detallitos que... Hemos tenido un par de contingencias que luego comentamos. De salud, sí. Y cuando vuelves por Totana y empiezas la realidad, bueno, porque tu tarea ahora mismo, tú has pasado... ¿en qué momento surge esa necesidad de hacer algo por los demás? Porque has estado, yo lo paso deprisa y luego tú ya te extiendes como quieras. Muchos años en Cruz Roja, en distintos lugares. Reactivas el grupo de Manos Unidas en Totana, en la parroquia de Santiago y para la ciudad. En Cáritas has estado también muchísimos años, en la colaboración en la parroquia, primero luego en otra parroquia, es decir, y siempre en esa tarea de servicio a los demás, más aparte de esos 8 años, digamos, como mayordomo de la Santa. Sí. ¿De dónde viene esa necesidad de hacer algo por los demás o cómo surge en ti? Yo tuve la suerte, después de haber estudiado montones de sistemas de enseñanza, métodos demostrativos, expositivos, del reconocimiento, etcétera, etcétera. Al final uno acaba convenciéndose de que el tema o la forma más eficaz de enseñar es la enseñanza por imitación, el aprendizaje por imitación. Yo he tenido la suerte de tener unos modelos en mi casa pues que he considerado muy buenos y siempre me han transmitido algo que yo intento transmitirle a mi hijo también, la conciencia de privilegiado. En el momento en que alguien tiene una conciencia de privilegiado, se ve inmediatamente en la obligación de compartir eso que el Señor le ha regalado, compartirlo con los demás. En términos bíblicos y evangélicos sería
poner al servicio los talentos. Claro, claro. Entonces, ya digo, yo siempre he tenido la necesidad de intentar ayudar cuando he podido, ¿no? Orientada de una forma u orientada de otra, ¿no? He ido estando en diferentes organizaciones, asociaciones, colectivos, ¿no? Y realmente cuando me vuelco más dentro de este ámbito es cuando profesionalmente empiezo a tener más tiempo disponible y sobre todo pues a raíz de mi matrimonio, digamos que está uno un poco más asentado y es cuando me dedico pues en cuerpo y alma fundamentalmente a Cáritas y a Manos Unidas. Estas cosas lógicamente no se hacen solas, es decir, son equipos, ¿no? Claro. Y tenemos una tendencia además natural, las personas, de agradecer, de personificar en alguien la ayuda que reciben. Y yo he tenido muchísima pulcritud en ese sentido y siempre cuando ha ido alguien a agradecerme algo, lo que sea, una ayuda, una mirada, una charla, siempre he dicho a mí no, al Señor. Es decir, somos las herramientas, ¿no? En ese sentido quiero decir que cuando intentamos reactivar el grupo de Manos Unidas, por ejemplo, pues estaba mi amigo, mi querido Antonio Pintado, estaba Pedro Marín, que en paz descanse, estaba, en fin, había un equipo de personas, ¿no? O cuando me entro en Cáritas, pues claro, tenía unos modelos, claro, Pedro Cánovas tenía, o sea, una serie de modelos. No va de cero, claro, llega un equipo. Que son los que te llevan, ¿no? Después, pues el compromiso pues te va llevando a otros lugares, ¿no? Siempre con el deseo de regresar a la base, es decir, a lo que es el voluntario de base, no el voluntario dentro de las capacidades que cada uno tenga, ¿no? Yo he hecho muchísimas entrevistas por voluntarios y casi todo el mundo me ha comentado lo mismo, que ellos lo que querían era distribuir alimentos, limpiar, lavar la ropa y claro, recuerdo un caso con una hija de la Caridad que tenemos la suerte de tener también ahí en Totana, un colegio, que llegó una hermana y estaba yo un día que había estado en el Santísimo diciéndole, Señor, tengo un problema porque venía mucho extranjero con los idiomas, con los trabajadores sociales, no sé qué y tal, y otro problema para el ropero. Esa misma tarde me llaman y me dicen, oye, hay una hermana que quiere hablar contigo para colaborar en Cáritas, ¿no? Y se presenta ahí una hermana, ¿y usted qué quiere hacer, hermana, dentro de Cáritas? Pues mire, yo pues, puedo reparar ropa que no esté... En fin, cosas de este tipo. Y le pregunto, digo, usted era la hija de la Caridad, casi todas las mayores hablan como mínimo francés. Digo, usted dice, sí, hablo francés. Digo, ¿dónde ha estado usted antes? Dice, pues estuve en Santa Marta, en Roma y tal. Digo, italiano, pues también. Digo, ¿y ahora de dónde venía usted? Dice, de la casa nuestra en Londres. Y yo no le dije a la hermana nada, pero miré para arriba y digo, señor, gracias, señor. Me da vergüenza pedir cosas porque es pedirle y mandarla, ¿no? Pero es que después de ella, después de la hermana, que lógicamente le dije, como usted comprenderá, no la puedo poner a ordenar ropa, usted tiene que estar haciendo entrevistas y tiene que dedicarse a esto. Vino un matrimonio y llegaron con la vocación de servir al Señor en el ropero. En el ropero, y claro, lo único que puede hacer cuando te ocurre aquello es salir inmediatamente, disculpa un momento, ahora vengo, irte al Santísimo otra vez, ponerte delante, decir, Señor, ya está, no me manden más, que ya tengo lo que necesitaba, dale a otros estos dones. En fin, una experiencia extraordinaria. ¿Qué es lo que más de cada uno de esos lugares donde has estado, cuéntanos una experiencia que te haya marcado un poquito y te haya, digamos, hecho crecer un poco como persona? Cuando nosotros en Cáritas estamos trabajando, estamos con los participantes intentando ver en qué podemos ayudarles, muchos llegan solamente con la dignidad, no tienen más, es la dignidad. Entonces el esfuerzo por mantener esa dignidad te hace tratarlos de una forma pues especial, una forma casi como diría San Vicente de Paúl, casi pidiéndoles perdón por tenerles que dar, ¿no? Aquí tenéis, esto es en Cáritas, sí, una visita de un colegio. Eso es una visita de un grupo precisamente de la hija de la Caridad, del Colegio La Milagrosa, de la Medalla que era una Milagrosa. Visita para conocer qué hacía Cáritas y qué claro, era Cáritas. Iban allí, entonces ahí estamos con unos alimentos, estaba hablándoles en ese momento, en esa sesión estaba hablándoles de las fechas de caducidad y de las fechas de consumo preferente, diciendo los alimentos no se estropean. Y entonces es importante que ellos, sobre todo niños de esta edad, que tenían compañeros
que podían ser suyos, que en otros países estaban trabajando dentro de una mina con 7, 8 años por un salario de $1 o $2 al día, ¿no? Ahí está también mi amigo Antonio pintado en esa foto precisamente, pero esto es en uno de los locales de Cáritas de Santiago. Devolverles dignidad si la han perdido y sobre todo hay un hecho, mantener mira, su dignidad. allí llegó un día un chico que era de Mali, que no podía coger ni una bolsa de plástico, las dos manos muy mal. Aquello le dijimos que le íbamos a ayudar. Buscamos al Señor provee, yo no me preocupo de las cosas, el Señor proveerá lo que necesitemos, y efectivamente se hicieron las gestiones, se hizo una intervención quirúrgica. No voy a decir lo que cobraron porque fue ridículo, porque nos hicieron pues todos los descuentos que podía el cirujano ni cobrar por las revisiones, y se operó de las dos manos. Ya estuvimos ayudándole hasta que recuperó la movilidad bien en las dos manos. Este muchacho, durante muchísimos años, yo me cruzaba con él, lo decía por lo de la personalización que hacen siempre con alguien, ¿no? Me cruzaba con él por Totana y él no me decía gracias nunca. Él me enseñaba las cicatrices y se reía. Me estaba demostrando lo que le habíamos dado, lo que la comunidad parroquial de Santiago, lo que la diócesis, lo que sus hermanos le habíamos devuelto. O sea, era la capacidad, él no quería limosna, quería la capacidad de poder él buscarse la vida. Claro. Esa acción. En la zona de Totana, Lahoma y Lorca, sobre todo, lo que hay mucha inmigración sudamericana, ¿no? Ecuatoriana, de modo particular. En los últimos años disminuido. Están sustituyendo parte de estos colectivos y se están incorporando muchísimos africanos. Muchísimos, en aquella zona, en Totana, pero una cantidad importante. Ahora mismo, y después, bueno, pues de magrebís también algunos, ¿no? Sigue habiendo una comunidad mayor latinoamericana, ¿no? Pero hace años prácticamente eran ecuatorianos, después empezaron a incorporarse bolivianos, después se han ido incorporando hondureños, en fin, y ahora mismo lo que más se está incorporando son africanos, sí. Yo creo que están bastante por encima, aunque estadísticamente no venga así reflejados, pero están bastante por encima del 20% de la población. Ciertamente desde hace unos meses y unos años, pero sobre todo en los últimos meses, Cáritas ha tenido que transformarse también, de una Cáritas más asistencial a una Cáritas más cercana y más buscando el trabajo, ¿no? Y el desarrollo, como tú dices, la dignidad de la persona, porque ya el problema de los alimentos ya no existe, ahora también a nivel gubernamental hay otra tarea. ¿Cómo estáis llevando todo esto? Bueno, pues es una transformación. Claro, el ámbito no solamente el ámbito, como bien comentas, el ámbito de la entrega del alimento, ¿no? Esto es una visión un poco tradicional, y la ropa y tal, ¿no? Ropa y alimento, parece que solo era eso. Se trabaja mucho en el empleo. Yo, por ejemplo, en lo que más colaboro, ¿no?, es en el tema precisamente de la convalidación de estudios, porque vienen muchos pues con sus niveles académicos que después tienen que realizar procesos de convalidación. El acompañamiento. En los cursos de idioma, de español fundamentalmente para extranjeros, ¿no?, con toda la casuística que implica, porque, por ejemplo, para magrebí, el curso de español hay que darlo solamente para mujeres, impartido por mujer también. Claro, hay que tener tienen una casuística cultural de cada muy particular, ¿no? Pero que hay un ámbito tan importante en el ámbito sanitario, ya digo, sobre todo en el acompañamiento, en todas las necesidades que puedan tener estas personas, ¿no? Y bueno, también todo el tema de la Semana Santa, bueno, donde haga falta, ¿no? En la parroquia. Sí, en la Semana Santa normalmente pues solemos participar en los oficios. Hasta hace unos años he estado, pues 38 años he estado también de ayuda de trono, y en una hermandad pues que la Hermandad de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Caridad de la Fe. Y bueno, pues esos momentos que uno va aportando el trono también son momentos magníficos para poder recordar, para reflexionar, para pensar, para intentar rememorar esa catequesis que estamos llevando encima, ¿no? Claro, porque no es simplemente una tarea cultural, sino
es la vivencia de la fe que se porta en una imagen, una historia. En esta no es Semana Santa, aquí estamos, esto es subida, bajada. Sí, esto es una subida. Esto es una subida de la Santa, que siempre es el 7 de enero. El 7 de enero, sí. Hubo un intento de hacer una modificación para pasarlo al sábado siguiente, al Día de Reyes, para buscar mayor participación, pero bueno, se mantiene en el 7 de enero. Porque, excepto el que trabaja fuera de Totana, porque Totana es día festivo. Sí, en Totana es festivo local claro. Siempre. Sí, ahí estamos, pues está Francis, nuestro párroco actual. Está don José Ruiz, el delegado diocesano actual de enseñanza, Javi, que está en el seminario, y Julián Larroya, otro compañero en Cáritas, en el patronato, en muchos lugares hemos coincidido, y bueno, y atrás tenemos a la imagen de Santuralia en un día 7 de enero. Rafael, ¿dónde nutres tú el día a día ese? Porque poder servir, poder entregarte a los demás viene también de una experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu, digamos, día a día en cuanto a la experiencia de fe y cómo nutres esa experiencia de fe? Tú con tu mujer, porque me imagino que es una tarea. Yo fundamentalmente lo primero que hago cuando me levanto es rezar, ¿no? Rezar, pues por mis padres, lo primero parece que es un poco natural, ¿no? Por la familia, dándole... Bueno, lo primero que hago es darle gracias al Señor, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya digo, rezar por los que no están, por los enfermos, los que están solos. En fin, es un acompañamiento, digamos, desde la oración, que creo que es fundamental, ¿no? El día a día es la participación pues en las tareas que podemos tener fundamentalmente dentro de Cáritas. Mi mujer también es colaboradora en Cáritas, es voluntaria en Cáritas, y bueno, pues las intervenciones que podamos tener, ¿no? en Cáritas. Alguna cosa que pueda salir extra y después, bueno, pues las visitas. Yo voy con muchísima frecuencia al santuario. Se está, como decía, se está muy bien. Y yo creo es mucho... un lugar que ayuda a la meditación y a la reflexión seria. Y después ese gran misterio de la comunión de los santos, el pensar que puedes rezar por quien quieres y para lo que quieras, ¿no? Entonces, por esas necesidades que hay, esas familias que están despidiendo a esos hijos que no saben si van a volver a verlos ahí, porque aquí nos quejamos de lo que viene, pero... Tú las encuentras cuando llegan, pero llegan porque están huyendo y porque allí... Si allí pudieran vivir, se quedaban, porque nadie se arriesga a llegar a morir en una patera o en un lugar, pero si vienen es porque allí no viven. Pues quiero terminar con, estás hablando de familias, estás hablando de madres que despiden a sus hijos. Yo quiero terminar con la foto que nos has enviado de tu mujer y tu hijo. Sí. Esta foto es bastante reciente. Esta foto yo creo que es el día de la confirmación de mi hijo. Sí. El día de la confirmación en el templo de Santiago. Esa fotografía. Y lo que no hemos hablado, que nos queda un minutito, pero quiero que me cuentes esas dos historias con el que el Señor te ha visitado para decir, oye, que necesitas también tú de mi fortaleza. Bueno, yo he tenido mucha suerte en la vida, en todo, te lo estaba diciendo antes. Yo he tenido la suerte de ser pregonero de la Semana Santa de mi pueblo el día que muere mi madre. Eso te iba a preguntar, porque se me había pasado, efectivamente. Tu madre estaba de cuerpo presente en el tanatorio y tú estabas proclamando el pregón de Semana Santa. Además, yo esa misma noche se quedó mi hermana al objeto, con mi madre, al objeto de yo estar más descansado para el pregón, y me llamó a las 8 de la mañana, me llamó y dice que ha terminado, ¿no? Lógicamente hablando de muerte y resurrección, y murió aquí en Murcia, murió aquí en Murcia, en La Vega. Me vine rápidamente para acá, pues para iniciar todo el tema administrativo, los trámites, pues para poderla llevar allá. Cuando llegué a Totana, está esperándome mi párroco, en ese momento don Francisco Fructuoso, actual vicario en Lorca, y estaba esperándome también el presidente del Cabildo de Procesiones. Y lo primero que me dicen es, Rafa, no te preocupes, aplazamos, que ya lo haremos, vete en lo que tienes que estar. Y yo me acuerdo que estuve hablando con don Francisco y le dije, digo, don Francisco, yo esto lo veo como una oportunidad. Es decir, ¿cuántas personas pueden tener el privilegio del día que fallece su madre, decir en tu comunidad, a tus convecinos, a tus compañeros de Cáritas, de Manos Unidas, decir, creo en la resurrección y la vida, y lo que hay en el tanatorio es el cuerpo de mi madre? Así de simple, decir, el hacer la manifestación pública de la fe, ¿cuántas oportunidades tenemos? Y entonces él se quedó y dice, lo que tú ves. Digo, lo único que me preocupa es que en algún momento me dice nada. Dice, ¿lo tienes escrito? Sí. Pues ya está. Dice, si pasa cualquier cosa, no te preocupes, te vienes, te sientas con tu mujer y con tu hijo, y yo me levanto y sigo por donde vaya y lo leemos.
y bueno, pues el Señor me dio la fortaleza suficiente. Lo único que sí ocurrió es que le adelantó un poco, es decir, lo tenía medido y digamos que le gané 10 minutos largos al pregón, pero gracias a Dios lo pude hacer, y ya digo, desde ese convencimiento y bueno, pues con esa visión del privilegio, es decir, ya lo decía San Pablo, de hacer manifestación pública de nuestra fe. A veces parece que nos da vergüenza decir que tenemos y que la muerte no es el final, que como tú decías, está el cuerpo. Sí. Y como te decía, y has tenido en los últimos años 2 problemas. Sí, hemos tenido un par de contingencias de salud. Contingencias en la cabeza. Primero tuvimos un tema que me descubrieron en el Instituto Valenciano de Oncología, haciendo una revisión de otro tema. Pues descubrieron unos tumores en la cabeza, un tumor en concreto. Vine aquí a Murcia, porque ahí me dijeron que no podían tocarlo ellos. Aquí pues me vio un especialista y me dijo, bueno, si esto sería conveniente que te operases en Madrid, porque el éxito en las intervenciones de neurocirugía pues va muy relacionado con la práctica, y intervenciones de estas no se hacen muchas aquí en Murcia, más bien se hacen muy pocas. Entonces, bueno, pues aquello me generó un poco un problema de conciencia, porque tenía recursos para irme. Se lo dije precisamente también a don Francisco y digo, no me voy. Y dice, ¿cómo que no te vas? Claro que te vas. Digo, es que si en vez de aquí no hubiese tenido recursos, unas 200 kilómetros más abajo, dice, no, pero es que el Señor los ha puesto a tu disposición y tienes obligación de utilizarlos, ¿no? Entonces me operaron. El pronóstico, bueno, pues yo cuando fui, en aquel momento mi hijo tenía 7 años y había posibilidad incluso de perder la vista. El cirujano nos dijo allí, dice, el tumor que me preocupa no es el de arriba, le han hablado del de abajo, ¿no? Pues abajo tiene uno que es el que me preocupa. Yo cuando vi a mi hijo, yo iba intentando quedarme con las imágenes de ese momento, porque pensaba que tal vez nunca podría volverlo a ver, si iba la cosa bien. Y de hecho, bueno, pues a mí me intervienen, me operan, y cuando yo me recupero la intervención, yo veo enfrente a mi madre, ni si se lo dijimos, ¿no? Veo a mi tía y a mi esposa y tal, y yo cuando las vi pensé que no me habían podido tocar. Entonces yo lo primero que pensé, además fue así, abro los ojos, veo, digo, es tu voluntad, Señor. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues agradecimiento y experiencias de gratitud con él, por lo que hemos recibido. Y la última, un trombo, con algo encefálico también. Un tromboembolismo, un tromboembolismo, pero con muy mal pronóstico, pues, con el sacerdote que fue Francis, tuve la suerte que fue a la UCI y no era el momento. Pues y ya está, el Señor ha determinado que no era el momento. Te quiere tocar para decir, no te creas que tú eres el que dirige tu vida, pero que aquí estás, para que te sepas que siempre estoy contigo y que también tengas un detalle con aquel que está más débil. Claro. Pues ahí está. Experimentar la fragilidad para estar cerca de los frágiles, como el Señor te ha hecho estar. Es como se hace. Pues muchísimas gracias, Rafa. Ha sido un placer y como siempre se nos queda corto el programa, como siempre, porque siempre hay mucho que poder contar. Pero bueno, lo dejamos así. Y ya saben ustedes, pues si quieren saber más, vayan por Totana, pero muy por Rafa Ostench, que seguro que lo van a encontrar muy, muy cerca de aquellos que le necesitan, de aquellos que están llegando con una inmigración que necesitamos acoger como personas que son, con su dignidad, como él nos decía. Buenas noches, sean felices, nos vemos si ustedes quieren y Dios quiere, la próxima semana. Hasta luego.